En esta mañana queremos continuar con la serie Lugares que Bendicen. Y estábamos las semanas anteriores hablando de lugares que bendicen y restauran, y habíamos hablado acerca de algunos lugares, y el tema de este lugar que vamos a hablar tiene que ver con Juan 19, cuando dice allí: y él, hablando del Señor Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. El Calvario, la calavera, Gólgota, todos son el mismo lugar, el lugar de ignominia, donde el Señor Jesucristo, el Rey del cielo, el Creador del universo, haciéndose carne, morando entre nosotros, fue crucificado. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Yo he oído a alguien decir en alguna vez que para nosotros la cruz, muchas veces la tenemos como sinónimo bello y la cargamos en el pecho muchas veces, pero la cruz es símbolo de maldición. Fue en el lugar del Calvario donde la cruz fue levantada para que nuestro Salvador entregase su vida. Fue una cruz horrenda, algo totalmente fuera del pensamiento de lo bonito. Por lo tanto, la cruz es un lugar y un sitio, es un objeto de maldición. En Gólgota nos dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hay un poeta que dice: y aunque hay algunos que adoran la cruz de Jesús, yo adoro a Jesús que murió en la cruz. La primera que nosotros vimos fue Ramá como lugar, y decíamos que esto significa lugar alto. Allí nació el profeta Samuel. Desde allí él predicaba y ministraba. Y Ramá nos simboliza los lugares altos, es decir, la situación que el creyente debe tener, estar siempre mirando hacia arriba, estar en los lugares altos, en contraste de andar en las bagatelas del mundo y en ensuciarse con las cosas del pecado. De manera que Ramá era un llamado a vivir en comunión con el Señor, y en consonancia con lo que dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Después hablamos de Betel, no es case, es casa, casa de Dios. Betel, el lugar donde Jacob tuvo aquel sueño cuando él estaba huyendo de su hermano que le buscaba para matar. Él, descansando, durmió en un lugar donde luego supo que era el lugar del cielo para él, porque allí vino una revelación de Dios, y él puso aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Y aplicábamos esto a nosotros como creyentes, que deberíamos de anhelar estar en el lugar de su nombre. Hoy en día la iglesia es el lugar que Cristo ha escogido para estar en medio. En cualquier sitio donde se congreguen en el nombre de Jesús, allí está Él en medio. Y es un lugar que debemos anhelar, debemos congregarnos, debemos allí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y es en la iglesia donde los dones se desarrollan. No existen creyentes llaneros solitarios, donde están de sitio en sitio y recibiendo revelaciones, etcétera. No. La Biblia dice que es en la iglesia donde Cristo derrama sus bendiciones y el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, y allí se desarrollan. Y aprendimos que cada creyente debe estar sujeto a una iglesia local, debe estar sujeto a las autoridades espirituales que Dios ha colocado en cada iglesia. Esto es, pastores o ancianos o personas de calibre espiritual que Dios ha puesto en la iglesia para ser su guía espiritual. Debemos estar sujetos a ellos.
y allí envía bendición Jehová y vida eterna. Esa es la casa de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de Gilgal. Gilgal, un lugar muy interesante, y vamos a ver algunos datos acerca de Gilgal. También tenemos Dios mediante, hablar de Mizpa y también de Ebenezer. Por ahora estamos en Gilgal. Aquí no se ve muy bien, pero Gilgal dice un lugar para recordar, y hay algunas piedras, y esa fotografía es tomada en uno de los sitios donde se cree que fue la ciudad de Gilgal, porque todavía no se han puesto de acuerdo, porque hay muchos lugares con ese mismo nombre que cubren las características que están cercanas, decimos hoy en día. Pero Gilgal en hebreo quiere decir círculo de piedras, también quiere decir rueda, y también su significado se acerca a muerte. Tiene varios significados, pero todos ellos están entrelazados, aunque usted no lo crea. Gilgal, círculo de piedras, rodar y muerte. Uno de los sitios más tradicionales de la ciudad de Gilgal, que hoy en día permanece como tal, está ubicado a 3 kilómetros al sudeste de Jericó, ciudades que hoy en día permanecen, que existen en el Medio Oriente. Allí en Gilgal fue el primer campamento de Israel cuando cruzaron del desierto. Al cruzar el Jordán, allí fue donde primeramente posaron sus pies y crearon el campamento donde estaban ya tomando posesión de la tierra prometida, bajo la dirección de Josué, porque ya Moisés había muerto. De manera que Gilgal es la primera impresión, el primer campamento, el recordatorio donde Dios estaba ya cumpliendo sus promesas. También fue allí donde Josué, Dios le mandó a que restituyera el rito de la circuncisión. Esta palabra circuncisión, para los que no lo conocen, es una palabra que tiene que ver con el pacto que Dios estableció desde Abraham, que era cortar una parte de su prepucio para en señal de quitar parte de la carne. Era una señal de que estaban siguiendo el compromiso de servir a Dios. De manera que Gilgal, Dios le dijo a Josué que restituyera el rito de la circuncisión. Es decir, que ellos otra vez estaban comprometidos a dejar la carne y otra vez a buscar a Jehová. Y eso era un símbolo, recordatorio. De hecho, de ahí viene un poco la palabra rodar, y le explico. Dios le dice más adelante en el capítulo 5 de Josué, que Dios iba a quitar la ignominia de Egipto. Lo vamos a ver más adelante. Cuando Israel estaba en Egipto, ellos se contaminaron mucho con la carne. Y el hecho de la circuncisión es que estaban como rodando, quitando de ellos la influencia de la carne en un pacto nuevo con Dios. Pero también fue un lugar donde Dios le mandó a hacer un altar a Josué, un altar que conmemoraba o recordaba que Dios le había hecho pasar en seco el río Jordán como milagro y que le estaba dando una tierra prometida. De manera que Gilgal es muy rica en significados espirituales para nosotros. Luego, como ocurre con todo, un lugar que había sido un recordatorio para las cosas santas, más adelante, después de la cautividad, el pueblo de Israel cuando regresaba lo usaron para adorar imágenes y cayeron en la idolatría. Y no es verdad que cuando hablamos de Cristo, de su evangelio, de la obra de la cruz, no han surgido muchos ritos o lugares que conmemoran la muerte de Cristo, pero que recuerdan o hacen que ellos adoren a sitios y a imágenes en vez de al propio que murió en la cruz. Como todo se tergiversa y Satanás se encarga de hacerlo real.
De manera que un sitio que para un momento dado fue de bendición, tiene que tener cuidado porque puede ser llevado otra vez a fines para los cuales Dios no lo diseñó. Allí dice que el altar recordatorio de piedra erigido allí en épocas posteriores se convirtió en un lugar santo pagano, del cual advirtieron los profetas Oseas y Amós. Ahí está en el mapa aproximadamente Gilgal, aunque aparece con otro nombre, que es el nombre que actualmente tiene. Ahí tiene el sello de la ciudad. Hoy en día es Jaljulia, que en hebreo es Gilgal. Existe actualmente, ahí está en árabe. Y aquí está una foto de la entrada sureña de la ciudad moderna de Gilgal. Existe hoy en día, existe, usted puede llegar allí. Sin embargo, el lugar como tal nos recuerda o tiene aplicaciones espirituales, pero como tal ya no. Usted puede arrodillarse al Señor y creer en Cristo y recibir bendición en cualquier lugar. Cuando la mujer samaritana conversaba con el Señor, decía: sabes que en este monte nuestros padres adoraron, y aquí es donde se debe adorar. Y el Señor le dije: mujer, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no solamente en este monte, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que ahí está otra foto aérea de algunas de las ruinas de Gilgal que todavía pueden encontrarse en sitios turísticos. Ahí están algunas coordenadas que están de más, pero la población para el 2014 eran de 9.260 personas ahí en Gilgal. Solamente como un dato curioso. Ahora, fue allí que Josué restauró el sitio, el rito de la circuncisión. Dice en el capítulo 5 de Josué y el versículo 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que es en Gilgal. Esta es la causa por lo cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Es decir, cuando Dios dice: vuelve a circuncidar a mi pueblo, la generación que había sido circuncidada había muerto por su desobediencia e incredulidad en el desierto. Sin embargo, una nueva generación se había levantado y no tenían el pacto con Dios. Así que Dios mandó a Josué a que se instituyera nuevamente el rito de la circuncisión. Y esto tiene una aplicación muy interesante para nosotros. Nosotros tenemos símbolos hoy en día que nos habla de un compromiso que hemos hecho delante del Señor. Como creyentes en Cristo podemos tener múltiples simbologías, y solamente esos símbolos que nos llevan a pensar en una verdad espiritual. Allí en Romanos nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el libro de Colosenses capítulo 2 y versículo 11 nos dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Inmediatamente habla: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, que para nosotros podemos hacer una comparación, que el rito de la circuncisión para el creyente es recordar que su carne ha sido muerta, pero es recordar que Cristo murió para que tengamos vida.
Y en el bautismo recordamos la muerte de Cristo. Mire, el bautismo en agua, nosotros lo celebramos acá. Muchos de los nuevos creyentes de Lumbrera fueron bautizados en un tanque que tenemos acá al lado, donde se sumergieron y salieron nuevamente, mostrando que estaban siendo obedientes al mandato de Dios. Ahora, el bautismo no salva. El bautizarse en agua es uno de los mandamientos del Señor, pero no salva. Es un signo de obediencia y de mostrar al mundo que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero mientras no hay bautismo, hay un cúmulo de bendiciones que están aguardando. Yo no sé si hay aquí creyentes en Cristo que han aceptado al Señor como su Salvador y no han sido bautizados por X razón. Hermano, busque las razones, vamos a conversar, hable con nosotros. Usted está como si fuera insepulto, porque no ha mostrado al mundo su identificación con Cristo y está en desobediencia. Repito, el bautismo no salva, pero es un acto de obediencia y viene bendición por obedecer al Señor. En Hechos de los Apóstoles encontramos que toda iglesia dice que creían en el Señor, eran bautizados y eran agregados a la comunión de la iglesia. Es decir, que siempre se estrecha, se relaciona con la salvación y con el testimonio de que Cristo murió por nosotros. ¿Tienes tú tu Gilgal? ¿Has sido bautizado? Si no lo has hecho, vamos a hablar después del culto y ver cuáles las razones que te impiden el ser bautizado o ser bautizada. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, no dice y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. Así que el bautismo es solo para aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y se quieren identificar con su Salvador. Amén. Eso es nuestro Gilgal en un sentido. De manera que el bautismo acá representa nuestro Gilgal. Pero seguimos en Josué capítulo 3, el versículo 15. Fíjense lo que pasa allí. Cuando los que llevaban el arca era el arca del pacto. Era una caja de madera con barras y con 2 querubines y dentro estaba la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley y nadie podía ver eso ni asomarse porque moría. El arca del pacto era un símbolo, un sinónimo de la presencia de Dios en aquel momento. Ahora que estamos en la nueva dispensación de la gracia, no necesitamos del arca porque Jesucristo está en medio de nosotros. Amén. Pero en ese momento, los que llevaban el arca entraron en el Jordán, en el río Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Entre paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Uno dirá, ¿para qué este comentario allí? Pasaron el Jordán y ya. Pero es que el Jordán, había ocasiones en que en la sequedad, en el verano, era un chorrito bien poquito y la gente casi lo puede pasar. Para hacer énfasis que no era la época y que el Jordán estaba en su mayor volumen, nos dice, el Jordán se desbordaba por todas sus orillas. Para hacer más notoria que fue un acto de milagro que Dios hizo allí. Y estaba recordando cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, cuando Dios dividió y pasaron en seco. Ahora, no pasaron por el barrial que queda después de que el agua ha pasado. La Biblia hace énfasis en decir seco. Es decir, que el milagro fue completo, no solamente que se dividió, separaron las aguas, sino que pasaron totalmente en seco. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán,
y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. El pueblo pasó en seco, se dividieron las aguas del río Jordán. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Llama la atención que todo Israel pasó en seco, mientras la presencia de Dios estaba en el medio del río, en el arca del pacto. Es decir, que lo que le garantizó a ellos era la presencia de Dios en medio de sus situaciones. En medio de las aguas bravas del Jordán, ahí está el Señor. ¿Cómo está tu vida hoy en día? ¿Estás pasando por alguna situación brava, una situación de violencia, una situación de angustia donde las aguas amenazan con hundirte, con hundir tu persona, tu trabajo, tu matrimonio? La presencia del Señor está en medio de ti. El Señor Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En tu barca está el Jesús, aunque parezca dormido, Él está allí porque Él ha garantizado su presencia. Vas a pasar en seco. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto. Israel pasó en seco. Una ilustración que hace de cómo pudo haber sido aquello en el momento: las aguas del Jordán divididas, el arca del pacto llevada por los sacerdotes, y el pueblo sorprendido comenzó a pasar. Los sacerdotes quedaron en medio mientras el pueblo de Israel pasó todo el Jordán. Mire, y esto fue un hecho verídico, así como fue la división del Mar Rojo. Dios actúa en beneficio de su pueblo. Dios actúa en beneficio tuyo. Sin embargo, es necesario que nosotros seamos obedientes al llamamiento de Dios. Eres creyente, tienes todas las cuentas arregladas con el Señor, o vives en pecado y situaciones que sigues ocultándolas, no sé a quién, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor mira completamente todo nuestro ser. Somos carta leída. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el Señor. Josué capítulo 4, versículo 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre sus bordes. Versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Miren algo interesante. Cuando ya la presencia de Dios salió de allí, las aguas volvieron a su normalidad. Pero hay algo interesante, que cuando la gente pasó al lado seco, a Gilgal, dice que fue en el día 10 del mes primero. Ese mes era el mes hebreo de Abib. Y si usted busca en Éxodo capítulo 12, versículo 1, en el día 10 del mes primero, tómese cada uno un cordero según las familias para inmolarlo. El día que Israel fue redimido de salir de la esclavitud de Egipto, Dios puso esa fecha como recordatorio de la Pascua. Hoy en día el pueblo de Israel, la nación hebrea, celebra la Pascua. Nosotros la celebramos en Cristo porque Cristo es nuestra Pascua. Ese día fue el principio de todos los meses, el día en que Dios libertó a la nación de Israel por medio de aquel cordero que derramó su sangre. Y aquel cordero, su sangre fue puesto en los dos postes y el dintel, y el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, no hizo ningún daño a aquellos que tenían la protección de la sangre. Nos habla de la redención, del recordatorio de que el pasar el Gilgal
es una muestra de que hemos sido redimidos por medio del Cordero. Amigo, ¿tú has sido redimido por el Cordero? ¿Tienes en tu corazón la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado? ¿Lo has hecho? Hubo un tiempo. El pueblo de Israel no toda la vida fue libertado, ni nació así, como algunos dirán. Yo soy creyente cristiano, sí, toda la vida nací así. Eso no existe en la Biblia. Hay un cuándo, un dónde y un cómo. A Nicodemo Jesús les tuvo que explicar: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y en esto insistimos. La obra de Cristo, su salvación, su muerte, su sangre derramada, su resurrección, es el mensaje que debe creer una persona, y cada uno en un momento de su vida, y arrepentirse de sus pecados. Esa fecha es su día 10. Es el principio de todos sus meses. Es el nuevo nacimiento. La mayoría de los creyentes aquí tenemos nuestras dos fechas: fecha en que nacimos en este mundo y fecha en que creímos en el Señor. Hace unos días Cristian me decía: estoy de cumpleaños, pastor. Sí, porque hace un año creí en el Señor. Y tiene anotado ahí su fecha. Qué bonito. ¿Tienes tu segunda fecha? En que pasaste el Jordán, en que la muerte que tú merecías, Cristo la llevó por ti y te hiciste de esa salvación. Recuerdo de la redención. El día 10 del mes primero acamparon en Gilgal y dejaron 12 piedras. Aquellas 12 piedras tenían una significación para Israel. Era una piedra, o uno de cada tribu que iba a agarrar una piedra que estaba dentro del Jordán y la iban a dejar ahí afuera como testimonio de que Dios había hecho un milagro. Eso nos habla de que es bueno recordar, es bueno tener símbolos para recordar al Señor. Más adelante vemos, ahí están los hombres recogiendo las piedras, las 12 piedras, después que pasaron el Jordán, para tener un testimonio visual, símbolo de lo que Dios había hecho. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Papá, ¿qué significa esa copa? ¿Qué significa ese pan? ¿Qué significa eso los creyentes que se reúnen para hacer la cena del Señor? ¿Qué significa? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios en ese día. No, todos los días. Dios exige fidelidad a Él. Exige que le amemos, no un día, el día que, ay Dios mío, cuando me pasa algo, nos acordamos de Dios en las tragedias. Esto no debe ser así, amigo. Tenemos nuestro Gilgal, un lugar para tener presente. ¿Por qué es importante? Bueno, ahí tenemos porque es un hecho que desafía la naturaleza. Fueron divididas las aguas, eso no era normal. Eso es algo que está fuera de toda ley de la gravedad de la naturaleza. Eso es un milagro. De manera que un hecho que desafía la naturaleza. 1 Corintios 15 y 20. El hecho que desafía la naturaleza. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es esto. Cristo resucitó de los muertos. Es un hecho sobrenatural. Nadie ha resucitado de entre los muertos por sí mismo como el Señor lo hizo. Hay hechos en el Antiguo Testamento donde resucitaron algunos con el poder, uno de los huesos de Elías o de uno de los profetas, o cuando Elías hizo resucitar a aquel niño, la viuda, o cuando el Señor Jesucristo levantó de los muertos a alguien, al mismo Lázaro, pero Él se levantó de los muertos por sí mismo. Dios le levantó de los muertos y el Espíritu Santo le vivificó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es el hecho más loco que existe. Es una locura. Pero es la locura de la cruz la que nos salva. El apóstol Pablo
cuando estaba hablando a Festo, él dijo que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo: te patina el coco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. El mensaje de la cruz hace que muchos se burlen. Trae burla al incrédulo. Es un hecho, no obstante, que es poderoso y trae salvación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Crees tú que la resurrección es una locura? Déjame decirte que estás entonces en el área de los que se pierden. Así lo dice la Biblia. Dios lo garantiza con su presencia, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán. Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue por Jesús que tenemos salvación. Fue por el mismo Dios en presencia del Jordán que ellos pudieron tener la salvación de pasar de un lado al otro. Un hecho sobrenatural garantizado por el mismo Dios. El apóstol Pablo dice: yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído, aunque los demás se burlen. Su hazaña es digna de recordar por siempre. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? En el versículo 22, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por el Jordán. Ahora, en el Salmo 22:30, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Hablando de los sufrimientos del Salvador, 1000 años antes de que ocurriera, en el Salmo 22, ya se establecía que ese hecho de Cristo ser herido por nosotros y molido, y que Dios le abandonaría allí en el Calvario y después resucitaría, y que vendrían muchos a alabar su nombre, sería un hecho que sería predicado a todas las naciones, inclusive a muchos que aún no habían nacido. Ejemplo, nosotros. Hace 3000 años, cuando se escribió esa parte del Salmo, ni tú ni yo habíamos nacido, pueblo que no había nacido, y se nos ha anunciado este bendito mensaje por lo cual somos salvos. 1 Corintios 11:25, hay un hecho bien tierno cuando el Señor dice: haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo domingo, ¿sabe? Vamos a celebrar la cena del Señor, a recordar a nuestro Salvador, aquel que murió y que resucitó y que muchos tratan como una locura. Es la que nos lleva al cielo. Hay un himno muy antiguo que nosotros ya no se canta por allí, pero que dice: Señor, nos recordamos cómo sufriste aquí, cual sustituto santo, herida tu alma así, el cáliz de amargura, con plena sumisión, tú mismo lo agotaste, Señor, qué redención. La otra estrofa dice: las olas vengadoras de cólera penal por sobre ti pasaron con peso judicial, y tu alma sumergida probó la maldición debida a los perdidos por nuestra salvación. La otra estrofa dice: sabemos que tu muerte quitó la acusación en contra del pecado. ¡Qué grande expiación! Mas, ¿cuál no fue el tormento que tu alma allí sufrió en ese mismo instante en que Dios te dejó? ¿Y quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió en ese mismo instante en que Dios te dejó?
mas a su diestra ahora, sentado en gloria estás, donde esperas el momento en que pronto volverás. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a pensar en este momento trascendente del lugar de la cruz. Trasladarnos más de 2000 años allí, donde Cristo estaba muriendo en el Calvario por nuestros pecados, sufriendo su alma de tal manera que fue desamparado de su Dios. Y tú que a veces dices, Señor, no me escuchas, sin embargo Dios está allí. La cruz y su historia está siendo contada aún. La salvación que Él ofrece por medio de Jesucristo, habiendo muerto en la cruz y derramado su preciosa sangre, y su resurrección poderosa está siendo contada aún en todas las naciones, en todo el mundo. ¿Has aceptado este mensaje? Te hablo a ti que no tienes a Cristo. Si acaso no tienes la historia de que has cruzado figurativamente el Jordán y de que has visto la presencia de Dios y que ha sido un hecho sobrenatural, te invito a que abras tu corazón y le recibas como tu Señor y Salvador. Pero te hablo a ti, mi hermano, mi hermana, que está pasando por aflicciones, que estás pasando por situaciones oscuras, que sientes el río bravo con sus ondas y su fuerza, sientes que te está ahogando la situación. Quiero decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y quiere ofrecerte liberación. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, y aún por las aguas no te anegarán. El Señor está allí. El Señor está dispuesto a socorrernos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, y tomando mi lugar con mis hermanos, Señor, que tú nos socorras en la situación en que estamos pasando, Señor. A veces el mundo dice, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y probablemente tengan razón, porque nadie ha pasado por la inmensidad de la profundidad de tu ira que Cristo sufrió en el Calvario, pero Él lo hizo para que nosotros pudiésemos tener esta liberación de que cualquier situación que tengamos, ponerla en tus manos, y tú nos vas a sacar, Señor, a tierra segura. Hermano, allí donde estás, pídele al Señor, Señor, perdóname por haber desconfiado de ti. Pídele al Señor allí donde estás, Señor, sácame de esta agua, sácame de esta angustia, porque tú puedes hacerlo, lo has hecho en el pasado, lo estás haciendo en el presente y lo seguirás haciendo. Yo quiero levantar mi mano en este momento para señalar que yo soy uno de ellos, que tal vez me estoy dejando ahogar por circunstancias, pero que toda circunstancia está supeditada a ti, oh Padre. En el nombre de Jesús, Señor, levántanos, levanta nuestra situación, nuestra alma, nuestra angustia, y pon nuestros pies en un Gilgal que tú has separado ya para nosotros. Gracias, Señor, por liberarnos. Gracias por mostrarnos tu palabra. Gracias por demostrarnos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y gracias por el Gilgal que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén.